Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios nos bendiga grandemente. Una vez más estamos acá con el propósito de transmitir el consejo de la palabra del Señor. Esperamos que hayan tenido una hermosa semana y que su corazón esté dispuesto para escuchar el mensaje. Un mensaje que a través del Espíritu Santo recibiremos, donde vamos a encontrar cuán grande es la bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre celestial, Señor, gracias porque una vez más nos has permitido, Señor, estar aquí presentes para compartir el mensaje de tu palabra. Invoco la presencia de tu Espíritu Santo. Te ruego, oh Dios, que tu Espíritu, Señor, sea el que administre en nuestro corazón el mensaje. Te ruego, Padre, de que quites todo pensamiento ajeno a tu voluntad. Pone gracia, palabra, sabiduría. Bendice a los que van a escuchar el mensaje. Si son 4, si son 5, lo que importa, oh Dios, es de que alguien se edifique, que alguien encuentre lo que necesita a través del mensaje. Padre amado, en tus manos me pongo en esta hora y te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar al mensaje de esta tarde, al cual hemos titulado La advertencia para la vida improductiva. La advertencia para la vida improductiva. El tema nos hace ver de que hay algo que estamos haciendo, hay algo que no estamos haciendo, a lo cual Dios nos llamará a través del mensaje a descubrir qué es lo que necesitamos mejorar. En San Juan capítulo 15, versículo 16, dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero vea la resonante: sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto. Piense usted, entonces, nosotros hemos sido llamados para dar fruto, para producir, ¿cierto? Hemos sido llamados. La única razón por la que nosotros estamos aquí en esta tierra es para ser productivos. Ahora, amados hermanos, una realidad es de que muchos cristianos hemos tomado muy a la ligera esta declaración. O sea, de que como que no le damos mucha importancia con el hecho de responsabilidad que tenemos para con Dios. Siendo que Jesús textualmente dice: y os he llamado para que vayáis y llevéis fruto. Entonces decía
que nosotros hemos tomado bastante a la ligera. O sea que no le hemos dado mucha importancia o la importancia que amerita el hecho de la responsabilidad que tenemos. Y eso se ve, amados hermanos. Eso se nota. El resultado de la declaración del Señor en vista de nuestra indiferencia o en vista de nuestra apatía muchas veces, eso se refleja en la vida improductiva de muchos cristianos. Sin embargo, la Biblia, no, ningún predicador se lo va a decir por sus propios labios, sino que la Biblia, Dios habla a través de su boca, donde nos muestra consecuencias serias en contra de la vida improductiva. Vamos a leer en Lucas capítulo 13, donde está el tema basado. Versículo 6, y dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, hemos dicho de que la improductividad se está reflejando en los cristianos cada día más. Y una de las razones por las cuales, amados hermanos, tenemos que tener conciencia o hacer conciencia al llamado de Dios es porque hoy en día la gente está más sensible. Tal vez haya gente de que ignore o no le dé importancia, pero sí hay gente que está más sensible, que es cuando nosotros podemos sembrar la semilla del Evangelio. Pero, volviendo a esto, a la improductividad de las personas en Cristo, es porque muchas veces, amados hermanos, de acuerdo a la parábola en el capítulo 13, versículo 6, Dios es el que llega al viñador. El viñador es Jesús. Entonces, el Señor viene a buscar fruto en la higuera. La higuera está representando al pueblo de Israel. Y muchas veces, amados hermanos, una de las razones por las cuales nosotros no acatamos este mandato de parte de Dios es porque algunos cristianos están creyendo de que hay 2 dioses: el Dios de Israel y Jesucristo, el Dios de la gracia. Dios tiene un convenio con Israel. Pero en esta parábola, usted y yo somos independientemente una viña representando el fruto que debemos de llevar. Esta parábola de la higuera, amados hermanos, nos da buenas y malas noticias. Las buenas es de que Dios es paciente, misericordioso, dispuesto a perdonar, ¿verdad? Pero la mala noticia es que la paciencia de Dios tiene límite, hermano. Y muchos estamos descansando en que, porque estamos dentro de la dispensación de la gracia, eso no nos va a pasar a nosotros lo que le sucedió a Israel. Y estamos equivocados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice
que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero no dice que la ira no va a llegar. Es lento, está dando tiempo que nosotros nos arrepintamos. Es lento, pero tarde o temprano va a llegar. El versículo aquí donde Jesús le dice: Señor, déjala todavía este año. En otra versión dice: Padre, déjala todavía este año. O sea, que estamos descansando en la gracia de Cristo. Pero recordemos que Jesús y el Padre uno son. Uno son. Entonces no pensemos de que porque esto le sucedió al pueblo de Israel, de acuerdo al trato que Dios tiene con su pueblo, no nos va a ocurrir a nosotros. Tenemos que darnos cuenta que hay una advertencia, amados hermanos, para el cristiano que no dé fruto. Y esto no es un concepto de religiosidad, esto no es un concepto o ideología de que el que quiera. No, amados hermanos, porque la única razón por la que nosotros estamos aquí en la tierra es para que engrandezcamos el reino de Dios, es a través de los frutos. La primera cosa que quiero notar es esto: la iglesia, amados hermanos, está en un lugar privilegiado. Israel fue elegido por Dios, fue llevado a un lugar privilegiado, a las tierras de Canaán, pero lo llevó para que fuera ejemplo, para que fuera inspiración para otros pueblos. Para eso lo llevó. Pero en lugar de ser inspiración, muchos de ellos se volvieron idólatras, se volvieron a adorar a otros dioses, dejaron de ser inspiración. Ahora, la pregunta para nosotros es, amados hermanos, ¿estamos nosotros aprovechando el privilegio que tenemos en que Dios no nos ha mandado a la tierra de Canaán, pero sí nos ha mandado a vivir en Cristo? Y eso es algo que debemos de notar, amados hermanos, de que nosotros estamos adheridos a la vid, a Cristo. Somos más que privilegiados, pero también tenemos mayor responsabilidad, porque la sábila que fluye de Cristo está en nosotros, por lo cual no hay excusa para que el cristiano se haya convertido en estéril. No hay excusa. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. San Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Verdad? Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que traer almas. Tenemos responsabilidad de producir. Tenemos buscar la manera de traer a otros al cristianismo. Pero la única manera, amados hermanos, para traer a otros al cristianismo es siendo cristiano. Y un cristiano es aquel que se ha arrepentido de corazón, aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, aquel que desde el inicio hizo lo que Pablo dijo, lo que Pablo: deudores somos si no predicamos el Evangelio. Nosotros tenemos una deuda, amados hermanos. Usted y yo hemos contraído una deuda. Y el apóstol lo declaraba:
deudor soy. Por lo tanto, necesitamos predicar el Evangelio. Cristiano, el que se dirige por el Espíritu Santo, el que se deja inspirar por el Espíritu de Dios para hacer las buenas obras, el que permite que Jesús resplandezca en él. Vosotros sois la luz del mundo. Fue lo que dijo el Señor. Entonces, cristiano es aquel que le está permitiendo a Jesús que Él resplandezca en su persona. ¿A través de qué? A través de los frutos. Tenemos que aprender a persuadir. Vea el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 28. Cuando estaba dando su declaración, porque los hombres lo habían juzgado, lo habían ya condenado, mas sin embargo él apela al César. Pero antes de ir a Roma, él les da la declaración ante el rey Agripa y les dice todo lo que ellos hicieron con Jesús, a tal grado que su testimonio fue compactante, que el rey Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano. O sea, por poco me convences. ¿Cuál es la convicción que hay en usted y en mí para poder compartir con alguien y persuadirlo al Evangelio? ¿Cuál es su convicción? Muchas veces, amados hermanos, la convicción se ha perdido. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos apaciguado. Nosotros hemos dejado que nuestra vida espiritual no sea fructífera. Jesús no nos ha mandado a traer la gente con discusiones. Jesús no nos ha mandado a eso, a tener discusiones teológicas. Ni con amenazas, ni con atemorizaciones de que nosotros le vamos a decir: te vas a ir al infierno si no recibes a Cristo. No nos ha mandado el Señor a eso. Cuando a usted le hablaron del Señor, cuando a mí me hablaron de Jesucristo, no nos hablaron de esa manera. No nos hablaron amenazante, porque de lo contrario nosotros no atendemos. Jesús nos ha mandado, amados hermanos, a traer almas a su reino a través del amor. A través del amor. Mire, ahorita, en este tiempo de hambruna, por decirlo así, al menos acá en Honduras, deberíamos, amados hermanos, buscar las almas. Necesitamos engrandecer el reino, porque muchos se están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Y nosotros atemorizados, escondidos dentro de una cueva, a esperar que todo vuelva a ser a la normalidad. Jamás va a volver a ser a la normalidad, amados hermanos. Porque esto tenemos que pasarlo. Y esto es principio de dolores de acuerdo a la Biblia. Entonces, nosotros necesitamos darnos cuenta de esa reacción y tomar acción en ello. ¿Por qué? Porque hay una advertencia para cada uno de nosotros si no fructificamos. Tenemos que buscar las almas con amor, con paciencia. Mire, no todos reaccionamos a la misma vez.
aún en los matrimonios, le hablan a uno del Evangelio y no todos son atentos o flexibles. Unos aceptan antes que el otro. Eso es así. Por eso nosotros debemos de tener, aún para predicar el Evangelio, tener la paciencia de Jesús. Porque Jesús no vino a condenar. Jesús no vino a juzgar al pecador, sino vino para ganárselo para el reino de los cielos. Pero nosotros muchas veces decimos, así no quiere que no quiera, que se vaya al infierno. No, el Señor no nos ha dejado para eso. Jesús espera de nosotros, amados hermanos, algo diferente. La palabra nos enseña que la inutilidad invita al desastre. Y Satanás está inutilizando a muchos cristianos, dije a muchos cristianos, hoy en día, haciéndoles creer, no, ¿para qué vas a hacerlo? No necesitas salir de donde estás. Tú tienes que cuidarte. Tú tienes que cuidar tu salud. Que mira, que cualquier cosa, Satanás está llenando nuestra mente y lo que está haciendo es inutilizándonos a nosotros para que nosotros no cumplamos con el propósito de Dios aquí en la tierra. Había un señor que todas las mañanas se iba con su nietecito. Tenía unas hectáreas de terreno y allí había hecho un jacalito, como dicen, una champita. Allí tenía un radio. Cada vez que iban a tomar agua, descansaban, él y su nieto, prendía la radio. Pero un día, cuando él aprende, la radio no funcionaba. Se arruinó por la lluvia, por lo que fuera, se arruinó. Entonces el hombre la tiró. El nieto le pregunta que por qué lo hacía. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Que lo que no sirve no vale la pena invertir tiempo en ello. Y eso es lo que pasaba aquí, de acuerdo a la parábola. Dios viene a buscar el fruto, mas sin embargo no lo encuentra. Y le dice al viñedo, córtala. Pero el viñador le dice, déjala un año más. ¿Por qué? O sea, de que Dios estaba diciendo, mira, si esa higuera no sirve, ¿para qué va a estar absorbiendo el agua, el abono, el cuido? Y si no da fruto, córtala. Así de sencillo, así de práctico. En otras palabras, nosotros, amados hermanos, tenemos que reaccionar, porque la paciencia de Dios no es eterna. La paciencia de Dios tiene un límite. Y eso es lo que sucedió con el radio de este anciano. No iba él a ver si se había arruinado o qué tenía. No. Muchas veces, amados hermanos, invertimos tiempo en lo que no es de provecho. Mire, si se le arruinó la olla donde calentaba el café, deje de ponerle alambritos y estar tratando la manera que se detenga. Ya, si no sirve, ya no sirve. Tiene que tirarla. Pero muchas veces invertimos más tiempo de lo que necesitamos en cosas que nosotros no vamos a sacar provecho. ¿Cuánto tiempo invertimos en la televisión? ¿Cuánto tiempo invertimos en estar chateando? Cosas que no prevalecerán.
Así de sencillo. Lo que no sirve, no sirve. Y eso es lo que el Señor estaba hablando acá. De que la higuera no estaba produciendo. ¿Para qué se iba a seguir alimentando? Porque Dios es práctico, hermanos. La parábola nos enseña que si algo no sirve, no perdamos el tiempo. Tenemos que seguir adelante. Jeremías recibe una visión. Cuando el rey Nabucodonosor envió a los israelitas de regreso a Jerusalén, muchos se mantuvieron en su convicción. Los otros que quedaron fueron infieles a Dios. Dejaron de escuchar el mensaje de Dios. Y si vemos Jeremías capítulo 8, versículo 3, de que Dios ha hecho alusión desde el Antiguo Testamento y lo ha mencionado a Israel, su pueblo, como la higuera. En Oseas capítulo 10, versículo 9 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Y él esperaba que dieran fruto, pero como no hicieron lo que Dios esperaba de ellos, dice Jeremías: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerán las hojas, y lo que les he dado pasará de ellos. 70 años después de la muerte de Cristo, el Imperio Romano destruyó aquello que Dios les había dado a los israelitas. ¿Por qué? Porque subestimaron la orden que Dios les había dado. Usted y yo, independientemente o individualmente, usted es una higuera. Usted es una higuera y está adherida al olivo que representa a Jesucristo. O sea que toda la vitamina, toda la sabiduría, toda la ciencia que usted recibe de la vid está en usted. Por lo tanto, no hay excusa, amados hermanos, de que nosotros nos hayamos estancado y hayamos menospreciado la responsabilidad que tenemos. Porque Mateo dice: el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y será echado al fuego. Analícelo usted este versículo. Vaya a Mateo. El hacha está puesta, y para aquellos que se refugian en la gracia, en que Jesús es el que intercede por nosotros, déjeme decirle de que Jesús y Dios son el mismo. Y lo que para Dios no es aceptable, tampoco será aceptable para Jesús. Por eso acá, intercede. Si intercede, déjalo un año más. Amado hermano, si usted en otro tiempo produjo, ¿por qué hoy no? ¿Por qué hoy no, hermano? Hermana, usted que dice: ya trabajé lo suficiente, déjeme decirle que el retiro en Cristo no existe. No existe. Porque decimos: ya trabajé. Laboralmente usted se retira, sí, pero en el Evangelio nosotros debemos de estar día tras día hasta que el Señor nos recoja. Entonces dejaremos de trabajar aquí. Pero mientras usted y yo tenemos la responsabilidad, entonces si usted trabajó
por 20 años antes, ahora se jubila del evangelio y ya no quiere hacer nada, ya no quiere trabajar, ya no quiere predicar la palabra a las personas. Entonces es una higuera estéril. Tuvo, ¿verdad? Yo también tuve pelo y ya no tengo. Amados hermanos, tenemos que hacer conciencia. Pero muchos cristianos han colgado los guantes, otros que tiraron la toalla, otros que van a sus casas, las visitas y dicen: wow, qué hamaca más hermosa. ¿Y dónde la compró? Es la hamaca que usaban como red cuando iban a pescar, y que ahora, como ya no la usan como hamaca para descansar en ella. Otros la tienen adornada en la pared de la sala. Qué bonito ese adorno, qué bonita esa red. ¿Y dónde la compró? Esa era cuando yo iba a pescar almas. ¿Por qué ya no, hermano? ¿Por qué ya no, hermana? ¿Qué lo detiene? Es que la artritis. Pero no tiene artritis en la lengua. Tenemos que darnos cuenta de eso, porque muchas veces hay quienes nos han inutilizado, porque el diablo los inutiliza a ellos y ellos infunden en nosotros: oh sí, no se preocupe, si Dios sabe, Dios conoce su corazón. Mentira del diablo, porque Dios todo lo ha hecho perfecto. Dios no quiere higueras estériles, hermano. Es un proceso. Es un proceso. Labrar la tierra, quitar las piedras, hacer los surcos, sembrar la semilla, regarla, y cuando va creciendo hay que limpiarlo, hay que abonarlo y hay que esperar el fruto para que después esa higuera no fructifique. ¿Se imagina la decepción del labrador? Y esa decepción es la que reflejamos nosotros para con Dios cuando usted no es productivo. La parábola nos enseña que lo que no hace más que recibir no debe sobrevivir. Y está acá, en el versículo 7. He aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿De qué sirve estar abonando una planta que no va a dar fruto? ¿De qué sirve, amados hermanos, usted que está oyendo y conectándose y teniendo reuniones de estudio, de oración? ¿De qué sirve si el problema radica en nosotros? Porque no queremos caminar afuera, porque nos han inutilizado, porque nos han puesto temor. No, que si se va por ahí le va a salir el cucuy. No, que si se va por aquí, cuidadito. Nos han inutilizado, y ese es el trabajo del diablo, hermano. Así de que aquel que le diga a usted: no, usted no puede ir a evangelizar, no, usted no puede salir a buscar las almas, porque usted, mire su condición, ese es hijo del diablo. Porque el único que pone tropiezo es el diablo, amados hermanos. No es Dios. Y por eso la palabra nos enseña que lo que no hace más que recibir no debe sobrevivir. Y alguien dijo: quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Se da cuenta? Porque nosotros hemos sido llamados con un propósito. Usted y yo
En Cristo tenemos un propósito. El problema es que cuando no queremos darnos cuenta del propósito de Dios en nuestra vida, porque no nos conviene, entonces ignoramos el propósito de Dios y entonces las consecuencias van a venir tarde o temprano. Vamos al libro de Hebreos capítulo 5 versículo 12. Porque dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, son niños, de nada ha servido la estructura, el alimento, el esfuerzo del maestro. O sea, en otras palabras, está hablando de que después de haber recibido tanta enseñanza, muchos de nosotros fuéramos maestros, pero lamentablemente, por la falta de crecimiento, la estructura que Dios ha formado en nosotros no ha tenido validez. Y enfatizo esto. Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo habla a los corintios, os di a beber leche y no vianda, porque no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque nos han inutilizado. Es que me duelen las sencillas. Si yo mastico una chuleta con hueso, me voy a lastimar la sencilla, se me va a caer la placa. Y por eso el apóstol tenía que darles lechita. Amados hermanos, esto es, vea, ¿se recuerda usted la parábola de la boda de Canaán? La boda de Canaán, cuando María le dijo a Jesús, oye, no tienen vino, y Jesús le dice, ¿qué tengo yo que ver contigo? De allí, de aquella iglesia, es que han tomado de que usted pídale a la Virgen, y la Virgen, como es madre de Jesús, va a obligar a Jesús a hacer lo que él quiere. Ella quiere. ¿Qué tiene que ver esto? Que estamos en lo mismo. El que cree que Jesús es Jesús y Dios es Dios, y que porque Jesús es el intercesor, Jesús nos va a cubrir todas las sanganadas y haraganerías nuestras. Mientras la gente se está muriendo. La higuera a la que se refería estaba consumiendo alimento, ocupaba mucho espacio y no producía más que sombra. Pero déjeme decirle, porque usted me puede decir, pero hermano, pero la sombra es buena, es refrescante, pero no esta sombra, porque esta sombra únicamente inutiliza, nos hace inútiles. Esta sombra de la que la higuera, porque es un árbol que llega hasta 10 metros. Entonces hay frondaje, pero esa no es la sombra que nosotros debemos buscar. La sombra que nosotros buscamos es el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra, la que nos refresca, la que nos alienta, la que nos da descanso, esa es la sombra que nosotros debemos buscar. Pero la higuera que no da frutos y que solo da sombra, no sirve para nada. Porque el cristiano que no da frutos es como la higuera que no sirve para nada. Si alguien le dijo, sí, nosotros somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, nosotros debemos de obedecer el mandato, el propósito de Dios, que es engrandecer el reino de los cielos. Pero muchas veces nos escondemos en la gracia.
sin darnos cuenta u olvidándonos de que hay una advertencia para el cristiano que no produce. Y tómenlo en serio, hermano, porque ningún evangelista, ningún pastor alcahueta lo va a librar del juicio que viene contra aquellos que no predican el evangelio, ni los pastores. Así que vaya sacudiéndose, váyase haciendo más cristiano, más espiritual, más lleno de amor. Vea lo que dice Romanos 8. Romanos 8:34. Dice que Jesús es nuestro intercesor, ¿verdad? Jesús aboga por nosotros. Que si pecáremos, sí, no que debemos de pecar, pero si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero Romanos dice que Él es nuestro intercesor. Pero hay un tiempo, hermanos, hay un límite de tiempo. Hay un límite de tiempo. Ahora vamos a Romanos 10. Romanos 11, y dice así el versículo 17. Póngame atención, porque esto no se corrija por lo que yo estoy hablando, corríjase por lo que la palabra dice. Romanos 11, 17 dice: pues si alguno de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te envanezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Más claro no puede estar. Como dicen, más claro no canta el gallo. Si a usted alguien le ha dicho de que sí, de que Jesucristo es nuestro intercesor y que Él va a abogar por nosotros, le mintió. Porque es un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque la palabra especifica de que si Dios no perdonó a las ramas que eran su pueblo, tampoco a nosotros que somos olivos silvestres nos perdonará. Así que pongamos la barba en remojo, hermano. Salgamos de ese acomodín, de ese pensamiento que nos han puesto en nosotros. Dios no es alcahueta, los hombres somos alcahuetas, muchos pastores son alcahuetas, especialmente si le ven algo que brilla en las manos, son alcahuetas. Pero el Señor es claro, de acuerdo a Romanos capítulo 11. El Señor, amados hermanos, nos está transmitiendo, nos está dando la oportunidad. ¿Por qué? Porque dice que el viñador le dice: déjala un tanto más, déjala un año más. Después que la tierra fue abonada, había que esperar a ver si daba fruto. Y si no, lo cortaría. Dios no quiere higueras estériles, hermano. ¿Qué fue? El evangelio no es de pasado.
ni presente ni futuro. El Evangelio es de siempre. Usted trabajó, gloria a Dios, siga trabajando. Usted ganó alma, gloria a Dios, siga ganando almas. Porque si le hacen una auditoría, ¿cuántas almas ha ganado usted en los años que lleva sentado dentro de una congregación? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar, amados hermanos? ¿Cuánto tiempo más vamos a reaccionar y levantarnos para hacer o cumplir el propósito de Dios en nuestra vida? Dios nos está dejando vivir, pero la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? Con esto termino. La parábola nos enseña de que hoy es el día, amados hermanos, de reflexionar. ¿Qué estamos haciendo para el reino de Dios? Hoy es el día, siendo que Dios a través de la palabra nos insta, nos motiva, a través del Espíritu Santo, para que nosotros llevemos frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿hasta cuándo vamos a nosotros a reaccionar? ¿Cuánto tiempo el Rey de Reyes, Señor de Señores, tendrá que regresar para ver si encuentra frutos en nosotros? Hoy es el día. Y recordemos esto. No olvidemos esto, hermanos. No olvidemos esto. De Romanos 11. Si Dios no perdonó las ramas, que fueron su especial tesoro también, el pueblo de Israel, tampoco a nosotros nos va a perdonar. Le digan lo que le digan los demás, vea lo que dice la palabra, estructúrese en la palabra, medite en la palabra. No es lo que usted cree, no es lo que usted quiere, no es como usted siente, sino es a la manera de Dios. Entendamos bien el propósito de Dios. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos seleccionados? Cuando nosotros meditemos en eso, decidamos, hermano. Este año se está terminando ya. Viene el próximo año. ¿Cuáles son sus estructuras? ¿Cuáles son sus aspiraciones en Cristo? Y pensemos en esto. ¿Merece nuestra labor el sacrificio de Cristo? ¿Es justo que nosotros busquemos las almas? Pensemos en eso. Y recordemos, hay una advertencia para cada cristiano que no dé fruto. El hacha está cerca, el hacha está a punto, está puesta en la raíz de cada árbol. No sea usted ese árbol, porque va a ser cortado y echado al fuego. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente, que tengan una hermosa semana. Espero que hayan pasado un día de acción de gracias allá en los Estados Unidos y los que lo celebran acá en Honduras también, pero que esta semana sea una semana fructífera, hermanos, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Preparémonos y hagamos lo que tenemos que hacer. Dios los bendiga. Padre Celestial, gracias, Señor. Tu palabra ha sido dada. Gracias por tu presencia, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo. Te ruego, mi Dios, de que tú nos instes, nos motives cada día, cada momento, para que recordemos, amado Dios, la responsabilidad que tenemos para contigo, Señor. Ayúdanos a salir de ese confort, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a esforzarnos un poco más, recordando
de que en tu camino no hay descanso, no hay retiro, que debemos continuar porque el camino es largo hasta la eternidad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a los hermanos que están enfermos. Bendice, oh Dios, a aquellos que han perdido un ser querido. Confórtalos y fortalece. Bendice, Señor, cada hermano, cada hijo tuyo, Señor, representando aquí en la tierra, que nunca falte el sustento de cada día, oh Dios. Pero ayúdanos a ser agradecidos para con los demás. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.